nos reúne pues este tema de sustentabilidad, que es un tema pues muy importante. Tenemos por aquí varias preguntas para nuestros panelistas, pero antes de iniciar, a mí me gustaría mucho que nuestros panelistas que están realizando tanto maestría como doctorado en las diferentes instituciones nos platiquen un poco lo que hacen en su trabajo de investigación para ponernos en contexto y para poder después ligarlo a ese tema de sustentabilidad. ¿Sale? Y vamos a iniciar con Alicia. Y buenas tardes a todos. Esta historia que les voy a contar tiene algo de misterio e investigación, como en los cuentos de detectives, que es sobre el análisis de contenido estomacal y uso de isótopos estables con tiburón martillo. Y como dijo alguna vez Sherlock Holmes, elemental, mi querido Watson. Si Sherlock Holmes cambiara su lupa por un microscopio y las calles de Londres por Santa Rosalía en el Golfo de California, se enfrentaría a un misterio fascinante, la vida secreta de los juveniles de tiburón martillo. Al igual que un detective reconstruye los pasos de un sospechoso, nosotros, en la ciencia, utilizamos pistas biológicas para entender qué comen, por dónde se mueven y por dónde se mueven estos depredadores. Imaginen que el estómago de un tiburón es como el bolsillo de un sospechoso tras un crimen, volviéndose la primera evidencia inmediata, informándonos sobre su comida pocas horas atrás. Entonces, con ayuda de unos hombres y mujeres del mar, conocidos como pescadores, podemos recolectar estómagos. Gracias a esto, sabemos que los tiburones martillo juveniles se alimentan principalmente de peces óseos. Pero ojo, que un buen detective no se queda con la última pista. Y aquí es donde entran los isótopos estables, esta herramienta poderosísima que nos ayuda muchísimo. Bueno, ¿qué es un isótopo, Alicia? Un isótopo es, en términos simples, la misma sustancia, pero con diferente peso. Y esa pequeña diferencia deja una huella. Esa huella, como nuestra huella dactilar, nos permite reconstruir la dieta a lo largo del tiempo. Y nosotros utilizamos dos herramientas. La primera es el músculo del tiburón, el cual funciona como un estado de cuenta bancario. Nos muestra qué ha estado comiendo en los últimos meses. Las vértebras, en cambio, que la segunda herramienta, son como un diario personal. Registran toda su historia de vida, permitiéndonos ver cómo cambian sus hábitos conforme crecen. Y lo que encontramos es clave. Son depredadores de alto nivel para el equilibrio del ecosistema, pero no solamente eso. No todos se comportan igual. ¿Qué? Aunque la población parece generalista, cada individuo se especializa según lo que encuentra. Además, al analizarlos encontramos que con la edad se vuelven mejores cazadores. ¡Guau! Entonces, todas estas pistas nos llevan a una conclusión importante. Santa Rosalía es un área de crianza. Alicia, ¿me estás diciendo que no solo es un lugar súper importante en la minería y donde comer pan de pitaya delicioso? Pues, ¿qué creen que no? ¿Qué es un área de crianza? Un área de crianza es un espacio donde los tiburones juveniles encuentran alimento, protección y las condiciones necesarias para crecer antes de aventurarse al océano abierto. Y eso no es solo interesante, es urgente, porque el tiburón martillo está en peligro crítico de extinción y entender cómo vive, qué come y cómo crece es fundamental para poder protegerlo, porque al final, como diría Sherlock Holmes, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, es la verdad. Muchas gracias. Vamos con Gabriela. Adelante, Gabriela. El proyecto que yo les vengo a presentar el día de hoy, pues surge de una inquietud muy concreta, ¿no? ¿Qué tan protegidos están realmente los derechos humanos dentro de nuestras propias universidades? A partir de esta pregunta se desarrolla la investigación titulada Normatividad Universitaria y Derechos Humanos, Alcances y Límites en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y esta investigación pues parte de una idea central, de que la universidad pública pues no es únicamente un espacio de formación académica, sino una institución que ejerce funciones con impacto directo en la vida de las personas. Y aquí es donde encontramos un punto clave. Les comparto que en México la jurisprudencia ha establecido que las universidades públicas en el ejercicio de sus funciones pues son autoridades, son consideradas autoridades en el sentido de como lo dice el primero constitucional, y pues esto implica que sus decisiones pueden incidir en derechos y por lo tanto están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Sin embargo,
esta obligación pues convive con otro principio fundamental, que es el de la autonomía universitaria, que permite a las universidades pues gobernarse a sí mismas, definir sus normas y también pues organizar su vida interna. Y de ahí surge el problema central de esta investigación, que es hasta dónde llega la autonomía universitaria y dónde comienzan los límites que imponen los derechos humanos. Y para responder esta pregunta, la investigación se estructura en 3 ejes. Me refiero a mi investigación doctoral. Yo soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos. El primero es el análisis del concepto de universidad y su vínculo con los derechos humanos. También la revisión del marco jurídico nacional e internacional como un segundo eje, y el tercero pues es el estudio de la normatividad interna para identificar alcances, pero también áreas de oportunidad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con jóvenes dialogando sobre sustentabilidad y soluciones reales? Pues tiene todo que ver, porque hoy entendemos que la sustentabilidad no es solamente ambiental, sino también social e institucional. No puede haber soluciones reales si las instituciones que las generan pues no funcionan con base en los derechos humanos. Y en este sentido, la universidad pública, como espacio donde se forman quienes diseñarán esas soluciones, pues debe ser también un ejemplo de legalidad, justicia y respeto. Y pues fortalecer su normatividad y garantizar derechos al interior, luego entonces no es un tema aislado, sino es una condición necesaria para construir soluciones verdaderamente sostenibles para la sociedad. Muchísimas gracias, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí el día de hoy. Yo les voy a platicar de mi proyecto. Yo trabajo con lagartijas, 3 lagartijas. Una de ellas es conocida como lagartija de costados manchados, tal vez la han visto por ahí, es una chiquita que tiene una manchita negra aquí por el costado. La otra es Aspidocelis hyperitrus, esa se conoce mejor como huico, unas lagartijitas que siempre andan como buscando entre la hojarasca. Y finalmente una que se llama Calisaurus draconoides. Esta otra tal vez no la hayan visto porque es demasiado rápida, demasiado rápida. Generalmente vive en los arroyos, le gusta mucho vivir en la arena, se entierra por ahí. Cuando pasamos a veces caminando es que sale corriendo, ¿no? Disparada, pero a veces ni siquiera lo notamos. Y bueno, una vez ya habiendo presentado a las estrellas de mi proyecto, rápidamente les platico que nosotros decidimos trabajar con estos bichos porque en un ambiente como lo es aquí, el desierto, es un ambiente con recursos limitados. Entonces, pues pareciera, ¿no? A veces nos asomamos al monte, al desierto y pareciera que no hay nada. Pareciera que vemos algunas plantas secas, unos cactus y decimos, bueno, pues ahí está el desierto, ¿no? Sin embargo, la verdad es que hay una red de vida gigantesca ocurriendo a los niveles más pequeños que nos podemos imaginar. Entonces, en un área con recursos tan limitados, pues nos surge la pregunta de cómo estos bichitos logran obtener lo necesario para vivir y vivir en armonía, ¿no? Porque si bien existen puntos de competencia, pues al final ellos nos demuestran que hay recursos para todos. Si nos sabemos organizar, si cada quien logra estructurar, ya sea tanto en tiempo, en actividades, en recursos, entonces hay para todos. Y bueno, esta pregunta, justo cómo logran coexistir estos bichitos, pues la queremos resolver a partir de 3 puntos principales. El primero de ellos, a través del nicho trófico, palabras más rimbombantes, saber qué comen, ¿no? ¿Qué comen? A través de algunas herramientas moleculares, como también lo que mencionaba la compañera. Una de ellas es isótopos estables y otra es llamada ADN metabarcoding, que más allá de nombres rimbombantes son estudios moleculares. El otro de ellos es dónde viven. Y esto lo vamos a analizar a través de algunas herramientas espaciales, como lo son imágenes satelitales y algunas imágenes que tomamos con vuelos de drones que nos permiten tener una resolución un poquito más amplia o más fina del espacio en el que trabajamos. Y finalmente, ¿qué hacen? Esto lo estamos logrando a través de monitoreos específicos sobre estos bichitos. Y bueno, en última instancia, es recordar que tan importante es tener conocimiento de nuestra fauna local, porque no podemos proteger lo que no conocemos. Entonces, pues bueno. Ahora pues vamos a continuar con las preguntas, ya poniendo en contexto sus trabajos. La primera pregunta es,
¿Cuál es el papel de las nuevas generaciones en la construcción de alternativas para el desarrollo sostenible? Vamos a iniciar de nueva cuenta con Alicia. Vamos, Alicia. Bueno, pues sabiendo como preámbulo esta parte de sostenibilidad que abarca el equilibrio holístico en el sistema humano, como bien mencionaba Gabriela, y natural, es bien interesante que como generaciones, porque es un aspecto bien interesante hablar de generaciones y casi siempre he escuchado, es que estas nuevas generaciones o es que las viejas generaciones, bueno, en realidad somos una generación completa como humanidad, ¿no? ¿Y qué nos confiere como humanidad hacer? Bueno, pues tenemos que cuestionar hacia dónde vamos y ya no solamente es esta cuestión práctica, tecnológica, va más allá, ¿no? Tenemos que ver la parte humana, ir cuestionando desde qué estoy aportando yo como persona, qué estoy haciendo, qué lenguaje estoy ocupando también para que implican estos cambios, ¿no? Entonces, aquí es algo bien interesante porque, bueno, muchas veces los biólogos pensamos, bueno, es que no solamente se trata de lo económico, sí, lo económico importa, pero ya ni siquiera es lo económico, ya ni siquiera es lo científico, ¿no? Es una cuestión de equilibrio social y que no solamente tiene que ver con el equilibrio social, sino con el equilibrio ambiental. Y esto es algo urgente porque muchas veces, como especie humana, a mí me parece súper interesante e intrigante cómo hemos creado una IA y muchas veces yo les digo a mis colegas de broma que la IA la creamos porque somos la especie más sola que no nos podemos comunicar con nadie más y tenemos que crear un lenguaje alternativo para poder comunicarnos con algo que no seamos nosotros, ¿no? Entonces, pienso que de todo esto es expulsar e impulsar ámbitos cotidianos, ¿no? Exigir esta cuestión de transparencia que es bien necesario, no solamente, como les mencionaba, en la cuestión institucional, ¿no? Sino desde el aspecto científico, desde el aspecto humano. El respeto al otro, la otredad es algo bien importante, que eso es algo que me encanta que actualmente están llevando las nuevas generaciones en la escuela y eso me fascina. Ver al otro no solamente como un número, no solamente como el individuo que veo en el banco, ¿no? Yo no soy un número de boleta, yo no soy el 52 bla 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 de mi cuenta de banco, soy Alicia, ¿no? Y soy un individuo, no soy un individuo que me puedo dividir en cada sitio. Entonces pienso que para que la sostenibilidad comience a funcionar tenemos que cuestionar si realmente como humanidad estamos avanzando. ¿Y qué es todo esto que implica la humanidad? Bueno, tenemos que ser también bien realistas. No todo puede recaer en esta cuestión de las generaciones. No vamos a arreglar todo, pero tenemos que ser prácticos y el cambio real ocurre cuando hay una colaboración entre humanidad, entre diferentes perspectivas, instituciones y ciencias, y yo creo que eso es bien importante y este tipo de espacios se me hacen bien necesarios porque estamos 3 áreas diferentes que nos estamos complementando. Gracias. Bueno, la pregunta era ¿cuál es el papel de las nuevas generaciones en la construcción de alternativas para el desarrollo sostenible? Y yo respondería a esta pregunta desde mi experiencia, primero como estudiante de doctorado, pero también como profesora universitaria, particularmente en la UABS. Y bueno, desde ese espacio me ha tocado observar cómo, como lo decía la compañera, las nuevas generaciones no solo se están formando académicamente, sino que también están cuestionando activamente los modelos tradicionales y también proponiendo nuevas formas de entender el desarrollo. Hoy yo puedo ver que su papel pues es fundamental porque están replanteando el concepto mismo de desarrollo. Ya no se trata únicamente de crecimiento económico, como lo mencionaban ahorita, sino de integrar la justicia social, el respeto al medio ambiente también y por supuesto los derechos humanos como elementos inseparables, ¿no? Esa visión más integral creo yo que es clave para pensar en alternativas realmente sostenibles, ¿no? En el caso de la UABS, esto es especialmente relevante. La universidad, pues la UABS en específico es mi objeto de estudio. Las universidades públicas no solo forman
profesionales, sino que también pues generan conocimiento, y actualmente el desarrollo sostenible, dicho sea de paso, pues se ha convertido en una de las líneas de investigación más importantes de nuestra institución, y eso creo que refleja un compromiso claro con los desafíos globales y con la necesidad de construir pues soluciones desde lo local. Pero además las nuevas generaciones no solo participan desde el aula o desde la investigación solamente, sino también lo hacen desde otros espacios como las redes sociales. En lo personal, incluso yo he generado contenido, TikToks, y pues participado en estas plataformas como una forma de abrir conversaciones, difundir ideas y también pues conectar, ¿no?, con otras personas interesadas en estos temas. Esto es importante, pienso yo, porque hoy el diálogo sobre sustentabilidad, como decíamos, ya no se limita a los espacios académicos tradicionales, sino que también se construye en lo digital, donde pues se cuestiona, se informa, se moviliza, ¿no? Y justamente por eso, espacios como este conversatorio son fundamentales, porque permiten articular ambos mundos, el académico y el social. Son lugares donde las ideas pueden dialogar, donde pueden contrastarse y sobre todo transformarse en propuestas concretas, que es lo importante, ¿no? En síntesis, el papel de las nuevas generaciones es doble. Por un lado, generar nuevas formas de pensamiento, más bien de pensar el desarrollo, y por otro, pues impulsar cambios reales dentro y fuera de las instituciones. Excelente reflexión. Bueno, pues yo pienso que de manera muy concreta el papel de las nuevas generaciones, o como bien decía la compañera, de todas las generaciones, es ser puentes ante pues todo este escenario que estamos viviendo, ¿no? Complejo en muchos lados, esperanzador en otros lados también. Sin embargo, bueno, algo que podría caracterizar quizá a las nuevas generaciones o a las personas más jóvenes es esta facilidad con la tecnología, ¿no? Pareciera que la tecnología cada vez pues resulta que avanza cada día, cada segundo más rápido, y pareciera que los jóvenes ya traen una dinámica mucho más asequible hacia ella, una manera de comprenderla y de manejarla. Entonces yo siento que bien pueden ser un gran puente hacia este lado. Una visión sistémica, y esto quizá lo digo yo desde mi punto de donde yo, desde mi trinchera, ¿no?, con mi trabajo, pero esta visión sistémica, ya no ver a las especies o no vernos a nosotros mismos como estos individuos aislados en una isla, en un punto de soledad, sino analizarlo todo como en un conjunto, como en el conjunto del sistema justo del que somos parte y del que cada uno de estos eslabones es súper importante. También creo que la multidisciplinariedad a la que nos podemos ir cada vez adecuando, pues es mayor, ¿no? O sea, siento que antes, nuevamente desde mi trinchera hablo, el que estudia reptiles pues ya brillaba ahí en su punto, ¿no? O el que trabaja con mamíferos pues brilla en su otra parte. Sin embargo, ahora pues nos toca conectarnos, nos toca a nosotros mismos aprender a desarrollar todo tipo de herramientas para el día de mañana aplicarlo tanto nosotros mismos como quizá poder transmitir este conocimiento a las otras personas. Porque les digo, siento que ya estar aislado sobre una sola línea de investigación pues no es lo ideal, ¿no? Y finalmente, pues la democratización de la ciencia. O sea, esta parte yo creo que en nuestras trincheras, de las compañeras, la mía, de quizá cada uno de los que estamos aquí, es algo de lo que tendríamos que estar pensando, ya que si bien este puente es muy bonito generarlo en la academia y entre colegas, cuando realmente se transmite a la sociedad, yo pienso que cuando cruza estas líneas y trasciende estos límites, donde podemos alcanzar horizontes que yo creo que ni nos imaginamos. Muchas gracias, muy bien. Ahora vamos con una pregunta que a lo mejor es un poco más difícil, pero sé que ustedes pueden con eso, porque es ligar nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cómo ligamos nuestra investigación, ahora sí que a soluciones reales y aplicables a la sociedad? Ay. Bueno, pues iniciamos de nueva cuenta con Alicia. Fíjense que cuando de pronto nos preguntamos esto, muchas veces como científicos partimos casi siempre con el
bueno, tenemos que gestionar, lo que voy a hacer me va a ayudar como base para la seguridad alimentaria, la pesca sostenible, el mantenimiento del equilibrio ecosistémico y demás. Y es un hecho lo que está pasando, por ejemplo, con los tiburones que estoy estudiando, que están en peligro crítico de extinción. Pero no solamente es eso. Imagínense que el reto para los científicos es comunicar y comunicar con un destino clave, ¿no? Que eso es bien importante, porque muchas veces vamos a congresos y en el congreso hay expertos y hay muchas personas que te hablan en tu mismo lenguaje científico, pero cuando sales y un niño de 3 años te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le explicas que es un isótopo estable a un niño de 3 años, no? No es porque no lo pueda entender, es que lo entiende diferente, ¿no? Entonces, yo pienso que algo bien importante es trabajarlo en comunidad de una forma holística, de una forma armónica y orgánica, sabiendo que, bueno, no porque estudié ciencias, yo sé más que una persona que estudió humanidades, nos podemos complementar perfectamente. Y es como dice el colega, la parte de la interdisciplinaridad es bien importante. Ahorita escuchando a Gabriela, me hace tanto sentido lo que estamos haciendo, porque al fin de cuentas vamos caminando por un mismo sentido, ¿no? La comunicación en general del conocimiento se tiene que democratizar. Y bueno, justamente recuerdo que hace tiempo me decían, bueno, ¿por qué no solamente bajas? Porque me decían bajas como este aspecto peyorativo, ¿no? La información, ¿no? Y no es bajarla y no rebajarla. Simplemente es modificarla. Todos tenemos lenguajes diferentes. Un niño de secundaria va a tener un lenguaje diferente, pero igual de científico al mío. Y hasta más. Muchas gracias. Continuamos con Gabriela. Adelante, Gabriela. ¿Cómo ligamos nuestra investigación a soluciones reales y aplicables a la sociedad? Bueno, creo que esta es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos como investigadores, y en mi caso, la respuesta parte de algo muy claro. La investigación no puede quedarse en el papel, como lo decíamos, sino que tiene que dialogar con la realidad. Desde mi perspectiva como estudiante de doctorado y también desde el tema que trabajo, que es la normatividad universitaria específicamente y su relación con los derechos humanos, pienso que ligar la investigación con soluciones reales implica, primero, entender que las normas no son abstractas, tienen efectos directos en la vida cotidiana de las personas y en este caso particular, pues dentro de las universidades. Por eso, analizar la normatividad, pues no solo es un ejercicio teórico, sino es una forma de identificar qué funciona y qué no, y dónde existen áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de justicia, de igualdad y respeto dentro de las instituciones. Y eso ya es en sí una aportación concreta, ¿no? Pero además creo que hay una segunda dimensión muy importante, que es hacer accesible el conocimiento, que es de lo que hablábamos por acá. No basta con investigar, sino también hay que comunicar, y aquí nuevamente pues entran espacios como este, pero también otros como las aulas o incluso las redes sociales, como ya lo decíamos, donde podemos traducir ideas complejas en conversaciones quizás más amplias que conecten con más personas. Yo les voy a presentar ahorita algunas ideas que de manera más concreta, con mis bichitos, siento que podría yo retribuir concretamente, ¿no?, a la sociedad. La primera de ellas es que, como les decía, a veces uno ve estos ecosistemas y dice, bueno, ahí está el monte. Pero estos ecosistemas son bioindicadores. En estos ecosistemas podemos saber, si vemos en un ecosistema la presencia de ciertas especies, significa que están ligadas a la salud del ambiente. Estas lagartijas son eslabones clave en la cadena alimenticia de estos ambientes. Entonces quiere decir que si su presencia está ahí, nos habla de que hacia abajo muy posiblemente está lo que ellas necesitan para vivir, que pueden ser insectos, que esos insectos se encargan de justamente descomponer toda la materia orgánica, como hacia arriba. Hacia arriba tenemos aves rapaces, tenemos mamíferos más grandes, otros reptiles. Entonces, bueno, partiendo de ahí pueden ser bioindicadores, justamente que nos permitan reconocer la salud de un ecosistema, que son base para la restauración ecológica. Yo creo que muchas veces vemos a estos animalitos como plagas o como algo indeseable, ¿no?, en nuestros hogares, que decimos, ay, se metió una lagartija, se metió algún otro animalito feo. Sin embargo, estos animales pueden ser completamente aliados.
y pensándolos ya más como en un ente o en alguna cosa que nos pueda servir a la humanidad, como siempre nos gusta buscarle, pues estos animalitos se encargan de mantener a raya muchos más insectos de los que nos gustaría quizá tener en nuestro hogar. Entonces también teniendo este lado, concientizando y dando a conocer de que son un elemento clave, me parece fundamental. Y finalmente, pues enaltecer y justamente darle su lugar a la riqueza de los desiertos de Baja California Sur. Gobierno de México.